Listo, 1 a 10. Y Ujú. bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Espero que estén teniendo un excelente viernes. Y sé que ya nos habíamos ausentado un poquito, pero estamos muy contentas de tener hoy a Andrea Gálvez de Fibra Branding. Y bueno, si no los conocen, pues yo les recomiendo que se den una vuelta por sus redes. Ahorita Andrea les va a dar como más contexto de quiénes son. Y bueno. Sin más por el momento, unos pequeños recordatorios. Ahorita Andrea va a pues, dar una charla. Con gusto pueden hacer preguntas en el chat y si se da la oportunidad, en el momento las discutiremos, pero si no, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde entre Marianita y yo iremos leyendo las preguntas Esto ya quedó. y todo. Y otra cosa, si porfa pueden apagar sus microfonitos para que pues no haya como interrupciones. Y sin más por el momento, le damos bienvenida a Andrea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. También súper contenta de estar aquí y de que todos se hayan podido conectar ahora. Todos los que están, también les agradezco por conectarse y nada, y por querer compartir este espacio. Así que, bueno, voy a arrancar compartiendo mi pantalla. He preparado acá una presentación. Perfecto. Fibra es un estudio que tiene 12 años actualmente. Estamos pasando por un proceso interno de rebranding, así que haciendo un poco honor a la edad del estudio, estamos pasando por nuestra pubertad y bueno, ahí estamos sufriendo algunos cambios. Van a ver un teaser al final. Entonces, bueno, es un placer para mí estar acá ahora con ustedes para mostrarles, para hacer una especie de intercambio cultural, porque la presentación que estoy trayendo ahora es una presentación que, bueno, que también hice en Arequipa y en la Universidad de Lima hace aproximadamente un mes. Y cuenta un poco sobre el Perú, ahora lo voy a desglosar. Entonces, bueno, de nuevo, gracias por estar aquí. Voy a mostrarles un reel que recopila el trabajo de nuestros últimos años. Bueno, entonces, la charla del día de hoy se llama Perspectiva, como ya se anunció previamente. Y perspectiva, bueno, significa ver a través de, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa compartirles hoy día es ver a través del tiempo, ¿no? O sea, vivimos en un momento en el que nacen un montón de tendencias a cada rato y se van también sumamente rápido, ¿no? Estamos sobreestimulados con todo lo que aparece día tras día y además, y eso hace también que de pronto el diseño también se vea afectado porque de pronto se empiezan a ver un montón de proyectos que tienen más o menos la misma estética, ¿no?
Entonces, y entonces como que un poco nos inspiramos de lo mismo y hay como una especie de loop constante entre lo que vemos y lo que producimos, ¿no? Entonces, en medio de todo ese remolino de información que nos sobreestimula y a veces nos hiperventila, yo quería compartirles un poco la perspectiva de cómo significa tomar referencias, lo que significa tomar referencias con un tiempo grande de distancia desde donde estamos, ¿no? Entonces, les voy a compartir dos proyectos que hemos hecho acá en Fibra. Uno es un proyecto para un cliente real y el otro es un producto propio, es el primer producto de Fibra, en base justamente a todos estos años de reconocimiento del Perú. Creo que además en México también les pasa mucho esto. Creo que México y Perú tienen similitudes. Entonces ahora vamos a hacer, como les decía en un principio, una especie de intercambio cultural, ¿no? Entonces, el tiempo en el que nos hemos inspirado para este primer proyecto, que es un proyecto de vinos, es un tiempo milenario, digamos, ¿no? Entonces, el primer proyecto es esta marca de vinos que les cuento, que se llama Intipalca. Intipalca significa Valle del Sol en quechua. Inti es sol, Palca, Valle. Entonces, para hacer este proyecto de vinos, bueno, para empezar, comentarles que nosotros como país, digamos, no pertenecemos a la franja del vino, ¿no? Acá hay un mapa abierto, ¿no? Y lo que están justamente las franjas son aquellos países que pertenecen y nosotros estamos ahí, ay, perdón, donde no pertenecemos a la franja del vino. Entonces, de por sí ya que el Perú produzca vinos, que es gracias a su geografía, gracias a los microclimas y gracias a la diversidad que existe en el Perú, hace que este producto exista, ¿no? Entonces ya es una rareza de por sí. Entonces, ¿qué cara o qué imagen adjudicarle a este producto que de por sí, como les digo, ya es algo extraño, ¿no? Entonces, para eso, primero, ese es un proyecto, quería comentar que lo hicimos con un estudio que se llama Paz Mi Amor, que también sería chévere que lo sigan. Son unos amigos, colegas argentinos que, bueno, operan desde Buenos Aires y desde Barcelona. Entonces, con ellos desarrollamos este proyecto. Eh, y bueno, durante la investigación queríamos ver cómo era la geografía justamente de los lugares donde se produce vino en la franja del vino, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, a Sudáfrica, Chile, China, Argentina, Estados Unidos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el Valle de Ica, que es el Valle del Sol, Australia, Francia, Italia, Alemania, ¿no? España. Entonces, si nos damos cuenta, si hay ciertas variantes en la geografía, pero más o menos tienen una estética similar, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en el etiquetado, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, vinos italianos y vemos que, por ejemplo, su uso tipográfico se caracteriza por tener muchas romanas, por utilizar, por ejemplo, mayúsculas, tienen un estilo un poco más clásico, principalmente letras con serif. Vemos, por ejemplo, lo que pasaba en Francia. En Francia tienen un aspecto diferente, tienen una carga identitaria un poquito mayor, también hay ilustraciones, por ejemplo, de castillos o de torres, ¿no? Ornamentos, hay bastante ornamentación. ¿Y cómo va cambiando este carácter del vino a través del etiquetado según su origen, ¿no? Acá, por ejemplo, en Francia, si vemos la de Dom Perignon, también tiene bastante ornamentos. Acá utilizan más minúsculas, incluyen en algunos casos letras caligráficas. En España, por ejemplo, tienen mayor simpleza y hay como que el uso tipográfico se revela con mayor predominancia. En el caso de Estados Unidos, como en muchas otras categorías, es más bien el mix de muchos estilos, ¿no? En el caso de Argentina, tienen un estilo más bien heredado de Europa,
y que se puede ver argentinidad en los nombres, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, Mosquita Muerta, tienen como que esa carga identitaria que se muestra a través de las palabras, ¿no? En el caso de Chile, sí tienen una carga identitaria mayor. Vemos, por ejemplo, este que tiene seña o el Domus Aurea que tiene este personaje, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué estrategia íbamos a tomar nosotros para poder diseñar justamente la imagen de un vino peruano, ¿no? Entonces, lo que decidimos es que debíamos transmitir cultura, ¿no? ¿Y cómo íbamos a transmitir la cultura? A través de la tipografía, ¿no? El lenguaje y la tipografía es algo que nos ha acompañado justamente para contar historias y para transmitir cultura. Entonces no veíamos mejor herramienta que hacer este rebranding creando una tipografía que contenga rasgos peruanos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tomar como inspiración un libro que es de un diseñador gráfico peruano, que recopila y vectoriza toda la iconografía andina de diferentes culturas, de distintos pueblos originarios. Y lo que hicimos fue crear muchos caracteres para crear inspirados en estas formas para crear todo este nuevo lenguaje, ¿no? Entonces les voy a mostrar este video. Entonces lo que hicimos fue en ese libro tratar de encontrar formas que se asemejen como se muestra en el video con la tipografía, ¿no? Vieron que había ahí como la síntesis de un cóndor y ese cóndor se volvió una M y así con cada letra, ¿no? Entonces hay algunas letras que eran más fácil de identificar que otras, pero lo interesante de crear o de tomar como estratégicamente la creación de una tipografía para una marca es que al final te termina dando como un montón de millaje para poder desarrollar piezas que vivan en el tiempo, ¿no? Al principio, acá creo que tengo algunas imágenes. Bueno, acá, por ejemplo, podemos ver en esta imagen los diferentes caracteres, por ejemplo, para la A, para la C, para la E. Como les digo, habían algunas formas que eran más fáciles que encontrar de otras, pero la idea es hacer que este abecedario se pueda utilizar de forma aleatoria, ¿no? Entonces, con esto primero que nada nos sirvió para hacer las etiquetas, que por ejemplo ahí hay una de Sauvignon Blanc, que es uno de los vinos más vendidos acá de Intipalca. Pero después también nos sirvió como lenguaje gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo una edición de etiquetas, digamos, edición especial, ¿no? Donde estamos jugando con sumarle color, que están justo por salir ahora por Fiestas Patrias, que ahora les voy a mostrar, pero también nos sirvió como para hacer estos pósters o piezas de merchandising que puedan darle otra vida a la marca, ¿no? Y que no solamente se vean en el etiquetado, sino que transmitan cultura y modernidad a través de otras piezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí en ese tote bag que ven hacia la derecha, dice Valle del Sol, eh, como hemos como también armado justamente estos bloques con la tipografía, haciendo que sean como más expresivas. O, por ejemplo, ahora va a salir ese pack también Origen Display, donde va a venir un par de vinos. O estas son las etiquetas que les comentaba, ¿no? Cómo al añadirles color también empiezan a tener otra personalidad y en realidad es el mismo recurso, es la misma tipografía, pero colocada, digamos, de otra forma que hace que se sienta una renovación o como que le da una nueva vida, ¿no?
Entonces, interesante utilizar un recurso como la tipografía, ya que creo que es una de las cosas que más le pertenece a los diseñadores gráficos, como herramienta que te dé millaje para comunicar, ¿no? Para comunicar. En este caso, una marca de vinos, ¿no? Que también es sumamente interesante, ¿no? Entonces, es básicamente este el primer proyecto digamos, tomamos con esta perspectiva del tiempo, nos inspiramos en esa perspectiva del tiempo con íconos milenarios para construir algo en el mundo de ahora, ¿no? Y bueno, justamente creando este proyecto que estamos pensando en la campaña de este año, donde justamente estábamos diseñando estas etiquetas. Se nos ocurrió, por ahí sale en la foto, que ese es justamente este espacio, pero ahí estamos haciendo justamente las pruebas del número uno, que es el vino top of the line. Dijimos, bueno, nosotros que tenemos tan interiorizado el Perú, también con todos estos empaques que les mostré al inicio, dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer algo que no sea por encargo, que sea un proyecto que nos llene a nosotros un poco más y que también traduzca todo esto que sabemos del Perú, pero a través de un producto propio, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, ¿por qué no inventamos un juego de naipes que tenga la cosmovisión andina eh, mostrada a través de este juego? Entonces empezamos a investigar un poco y nos dimos cuenta que el juego de naipes o las barajas es un juego que existe desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, empezamos a buscar y existen un montón de registros de pinturas, grabados, crónicas visuales que contienen o sea, que han reproducido este tipo de escenas, ¿no? Si vemos ahí en la imagen de la derecha, están ahí bien sentados jugando, o si vemos en estos grabados también. Entonces, haciendo un poco de scouting, ahí vemos, por ejemplo, también medio que cómo los producen o cómo los producían ya un poco más en masa, porque ya viendo, digamos, hurgando un poquito más, nos dábamos cuenta de que las cartas, por ejemplo, de acuerdo que datan del siglo IX, eh, veíamos que según el origen, supuestamente nacieron en China en el siglo IX, como les digo, y miren la estética que tienen. Representan a su lugar de origen, tienen un estilo que habla de dónde vienen, ¿no? Entonces, nos pareció maravilloso, ¿no? Luego las cartas viajan a Medio Oriente y cuando viajan a Medio Oriente, toman la estética del lugar, ¿no? Miren todos esos ornamentos, eran pintadas a mano, entonces tenían, y a mayor, digamos, a mayor ornamentación o a mayor nivel de detalle, también tenía que ver con quiénes las usaban, ¿no? La gente que tenía, digamos, socialmente mayor rango, ¿no? Tenía unas que eran como mucho más decoradas, eh, más estilizadas, ¿no? Luego, después de que van al Medio Oriente, las cartas o este juego pasa a Europa y estas ya, por ejemplo, son europeas, ¿no? Y también tienen eh, una estética que se va adecuando a la zona, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que, claro, nosotros acá en Perú, que me imagino que también en México, pero realmente no sé, pero acá utilizamos el sistema que se utiliza actualmente en Inglaterra y en Francia, que son los corazones, rombos, tréboles y espadas, ¿no? Eh, las que les voy a mostrar ahorita, estas, por ejemplo, son unas cartas que están grabadas en plata que datan del Virreinato del Perú, que estas después se fueron a España. Entonces, claro, cuestionándonos esto de que nosotros, además también investigando un poco, nos dimos cuenta de que el Joker lo incluyeron en Estados Unidos, seguramente por esta legendaria marca ¿cómo se llama?
de naipes que se llama Bicycle, que también tienen un montón de registros, es una pasada de diseño también alucinar todos esos empaques y los primeros naipes. em, que hicieron desde todo ese recorrido que hizo esta marca a nivel visual, ¿no? Con los naipes. Entonces, bueno, nosotros nos metimos un poco en el rollo de cómo sería una baraja andina, o sea, una baraja que no tenga códigos occidentales, que no tenga, pero que en sí misma represente y transmite cultura, así como todas las imágenes que hemos visto hablan de su lugar de origen, ¿no? Y guardan una estética. Entonces, empezamos les voy a contar un poco de cómo estructuramos esto para que tenga el mensaje. Y acá necesito que un poco que me sigan porque las matemáticas están un poco intrínsecas en en este proyecto. Entonces, primero que nada, contarles que para no poner números como 1, 2, 3, 4, 6 en romanos o en números arábigos, decidimos cómo iba a ser cómo íbamos a identificar los números, ¿no? En esta baraja. Y lo que hicimos fue primero ese criterio definirlo como quipus. Vieron que en las barajas normales también aparece el número, pero también aparece la repetición del símbolo por cada palo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nosotros solamente lo vamos a contar así, o sea, cada módulo va a ser un número, ¿no? Entonces, a través de la repetición, ¿no? En el caso de los quipus, que era el sistema numérico de cómo se contabilizaban las cosas en el antiguo Perú, es cada nudo representa un número, ¿no? Entonces hicimos lo mismo. Para eso construimos esta grilla que tenía más o menos las proporciones de una carta normal. Es una grilla de 3 por 4 que nos da 12 módulos. Entonces, para representar los números del 2 al 10, utilizamos esta grilla. En realidad para dibujar, todos, ¿no? Pero específicamente los números del 2 al 10 van a estar en forma y contraforma a través de esta grilla. Adicionalmente, el número 12 representa el calendario agrícola andino también, ¿no? Que es los 12 meses. Entonces, nos dimos cuenta de que para tratar de, por ejemplo, representar el 10 teníamos que pintar 10 módulos, pero en contraforma nos daba el 2. Entonces, así empezó todo, ¿no? Entonces, en forma y contraforma, porque esta cosa de la forma y contraforma también tiene que ver mucho en las culturas milenarias, como por ejemplo el yin yang, es lo bueno y lo malo, ¿no? En el mundo andino está este tema también de opuestos complementarios como el día y la noche, el cielo y la tierra, el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, ese entendimiento esencial de esta cultura también lo íbamos a representar aquí, ¿no? Entonces, el 10 sería complemento del 2, el 9 complemento del 3, el 8 complemento del 4, el 7 del 5 y el 6 era un complemento en sí mismo, ya que como son 12 módulos, la mitad se pinta y la otra mitad no se pinta, ¿no? Eso con los números del 2 al 10, como les comentaba, ¿no? Y luego adjudicamos los mismos colores que existen en una baraja normal, que son el negro y el rojo, pero a este le pusimos un color, un tono especial, un código Pantone, entonces era el negro y este código Pantone, que en este caso también conservamos la dualidad, ya que el color luz iba a ser el mundo espiritual, o es el mundo espiritual, y el negro es el mundo terrenal. Con este mismo criterio también añadimos color a la baraja, ¿no? Entonces, los palos iban a estar representados por un lado, por la trilogía andina, que son los animales que representan los tres reinos, el cóndor, que es el que representa el Hanampacha, que es el mundo de los dioses, ¿no? Luego está el puma, que representa el Caipacha, que es el mundo de los vivos, el mundo material, nuestro mundo, digamos. Y la serpiente, que es que representa el Ucupacha, que es el mundo, el inframundo, ¿no? Eh, el mundo de los muertos. Y nos faltaba un palo, y si ustedes analizan, bueno, en México también pasa, están todas estas representaciones escalonadas, todo el mundo
gráfico peruano tiene muchas de estas escaleras, ¿no? Entonces, estas escaleras que ahí las vemos también en la geografía de los andenes, por ejemplo, hay un restaurante que se llama Central, que es peruano, que hace poco en los 50 Best, justamente tiene todo este concepto del sistema de alturas, ¿no? En donde cada uno de los pasos de su menú de degustación corresponde a una altura, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la escalera también es algo que representa muy bien a nuestra cultura, ¿no? Entonces, en este caso, la escalera iba a ser la conexión entre estos tres mundos que antes les mencioné. Entonces, con esto ya teníamos los cuatro palos. Por un lado, la trilogía andina y por el otro lado, las escaleras, ¿no? El mundo, lo divino y lo terrenal, de nuevo estaba presente. Luego, para dibujar los palos, lo que hicimos fue hacer una grilla de la grilla. Y esta segunda grilla es esta división de 3x3, ¿no? De 3x3 dentro de los cuales solamente pintaríamos 5 espacios de estos tres, ¿no? Entonces, así obtuvimos primero nuestros palos. El primero es el cóndor, el segundo es el puma, el tercero la serpiente y el último la escalera. Entonces, acá más o menos he buscado como para que puedan ver la síntesis de también nos gustó esto, ¿no? Cómo llevar todas estas imágenes a un mundo completamente abstracto y sintético, ¿no? El cóndor, el puma, la serpiente y la escalera. Y aquí lo que hicimos fue a los animales que eran divinos como el cóndor y la serpiente, aquellos que pertenecían al mundo espiritual, les pusimos el color luz y a los otros dos elementos, al puma a la escalera, le pusimos el negro, que era el mundo terrenal, ¿no? Entonces, hasta acá ya teníamos nuestros palos, nuestros números del 2 al 10, y ahora nos faltaban, acá son nuestros números del 2 al 10 que los he organizado, digamos, en la primera fila para leer de izquierda a derecha. El 6 está solo, pero después continúa de derecha a izquierda, ¿no? Los puse así para que justamente se pueda ver este tema de la dualidad, ¿no? El 2 con el 10, el 3 con el 9, el 4 con el 8, el 7 con el 5 y el 6 solito, que es dual en sí mismo. Y entonces así se ven los pumas del 2 al 10, las serpientes del 2 al 10, las escaleras del 2 al 10, ¿no? Y para hacer los haces, lo que hicimos fue, vieron que los haces normalmente en las barajas normales tienen el icono, el palo está como mucho más grande, ¿no? Entonces utilizamos de la grilla de 12 utilizamos 9 y lo pusimos grandote. De esta forma también iba a ser más fácil identificar la forma del palo, ¿no? Ya que ahora los tenemos que contar y al utilizar códigos que no son occidentales, sino que son más bien peruanos, había que tener una forma más fácil funcional de identificar cómo se ven estos palos, ¿no? Y entonces, claro, para hacer los haces utilizamos todos estos espacios y para hacer las figuras, vieron que en los naipes tradicionales tienen un rey, una reina y un príncipe, ¿no? Que son la K, la Q y la J. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un símil, ¿no? Entonces, para el mundo antiguo, milenario, el sol es como un ser que es como sumamente importante, ¿no? El Inti, porque además el Inti, dador de vida, era quien permitía las cosechas, ¿no? Entonces, para esto utilizamos esta grilla, la grilla de la grilla que ya les comenté, y lo que hicimos es que el rey fuera el Inti, el sol, ¿no? La reina, Mamaquilla, la luna. Y el príncipe sería el Apu. En la cosmovisión andina, los Apus o los cerros, las montañas, son como un intermediario entre el mundo terrenal y el mundo divino, ¿no? Porque tienen estas alturas. Entonces acá tenemos ya nuestro rey, nuestra reina y nuestro príncipe. Y lo que hicimos fue dejar ese espacio en la esquina inferior derecha para poner los palos, ¿no? Entonces así se ven, ponte los intis de cada palo, pumas, cóndores, pumas, serpientes y escaleras. Así se ven
la mamaquilla, cóndores, pumas, serpientes y escaleras, y así se ven los apus. Entonces, y los Jokers, me parece porque parece un Space Invader, pero bueno, para los Jokers sí utilizamos todas como que la grilla y la subgrilla al mango, todas, los 12 módulos, y creamos este personajito que es como un peruano con su poncho. Y lo hicimos también dual, ¿no? Con luz y oscuridad, de ambos colores. Entonces, de esta forma ya teníamos absolutamente todos nuestros elementos, ¿no? Y a la baraja le pusimos Runa Pacha, que significa el cosmos del ser humano. Y eso tiene que ver un poco con la representación del Joker, que es en realidad en esta baraja la representación del hombre, que justamente es como el que transita por todos estos mundos, ¿no? Que ya mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, así es más o menos como quedó nuestra baraja, que la tengo por acá también, ya me nos llegaron hace relativamente poco, y donde utilizamos justamente todos estos elementos sintetizados para para la caja, pero repetidos, un lado luz, un lado oscuridad, un joker arriba es, digamos, positivo y el otro abajo negativo. Y ese es el desglose del proyecto, que bueno, también lo pueden encontrar en Behance, donde colocamos también todas estas imágenes que me da risa porque pueden ser como muy antiguas o pueden verse también como muy, parece como un código, ¿no? Y lo interesante es que todas estas matemáticas que todos estos números, toda esta simbología al final, em, como que ha podido sobrevivir en el tiempo, ¿no? Y adaptarse a este sistema de juego y crear un lenguaje propio, ¿no? Entonces, como que con los mismos elementos con con la misma inspiración o la misma forma que tenía el mundo andino de entenderse, se ha podido aplicar a un juego de estos tiempos, ¿no? Y que funciona, que es gracioso. Acá nosotros jugamos mucho póker, ocho locos, esas cosas, y es como gracioso también, en lugar de decir cambio a cocos o cambio a corazones, cambio a cóndores, cambio a pumas. Y es una forma como de transmitir cultura a través del juego, ¿no? Entonces, yo pienso que en México también pueden hacer cosas, no sé si parecidas, pero como tienen un montón de cultura, un montón de riqueza cultural como para, que de hecho también se ve en todo el diseño que exporta México al mundo, ¿no? Yo no conozco, a mí cuando yo hablo con amigos mexicanos y les digo que he ido a Cancún es como si no conociera México. Entonces, pero eh, lo que quiero decir con esto es que, claro, o sea, creo que ustedes tienen también un montón de cosas que se pueden reinterpretar y que, por ejemplo, cuando fui a México y pasé por el duty free, veía todos los empaques de mezcal y de tequila, que son pero para morirse, ¿no? O sea, son preciosos y se ve justamente esta reinterpretación visual de de todo lo que tienen, de toda esta herencia que tienen, ¿no? Yo pienso que Perú en un punto, todo este tema que está pasando con la comida, también nos está trayendo un poco eso, ¿no? Pero a nuestro estilo. Y bueno, acá les comparto el teaser que les dije de cómo está cambiando Fibra ahora. Entonces, eso es, chicos, espero que les haya gustado lo que les he compartido. Y nada, me gustaría escuchar si tienen algún comentario o alguna pregunta. Em, Nada, acá estoy para resolverla si puedo. Muchas gracias, Andrea. Estuvo increíble. Ujú. Bueno, este es nuestro momento para hacer preguntas.
a quienes tengan dudas, comentarios en relación a la presentación o pues, supongo que a la industria en general. Yo quiero preguntar algo y es, cuando ustedes empiezan un proyecto, ¿tienen como alguna, pues no sé si fórmula es la palabra correcta, pero para conducir toda esta investigación, eh, no sé, que digan, no, pues comenzamos por investigar, no sé, el lugar donde va a estar el proyecto, dónde es el proyecto, no sé, Sí. geográficamente, que hay que saber, o van más en relación al producto final, no sé si es un, pues sí, un vino, acerca de la historia del vino más que, o sea, no sé si mi pregunta tiene Sí. sentido o no, como cuál Sí, es sí la... tiene. Sí, o sea, no hay una fórmula. Sí creo que la investigación es parte fundamental de cualquier proceso de diseño. Creo que más bien cuando tú, mientras más hondo investigas, tienes más posibilidades de encontrar algo distinto. O puedes hacer alguna conexión en tu cabeza que te bote algo que no se haya visto antes, ¿no? Creo que es muy importante investigar a la categoría, pero también el contexto en el que se va a desarrollar. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una cafetería en Kuwait, que claro, o sea, que son musulmanes, que son, o sea, que tienen un contexto completamente diferente al de nosotros, y también entender un poco si hay colores, si hay formas que no deberíamos utilizar, o Sí. ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, hay que ser como muy delicado en cómo abordas ese proyecto, ¿no? Entonces, en líneas generales, yo sí creo que no es solamente investigar la historia de la empresa en sí misma, ¿no? Porque pueden haber empresas que son como muy antiguas y todo eso. Hace relativamente poco nos tocó diseñar una fábrica de chocolates del Cusco que tenía 100 años. Entonces, claro, ahí también había un montón de material, no solamente, bueno, cacao en general, chocolates es un producto que nosotros, yo considero que Fibra es especialista en diseño de chocolates. Entonces, ya teníamos toda esa parte cubierta, pero después es investigar cómo se vendía el chocolate hace 100 años, ¿no? En Cusco. Entonces, interesante también. Entonces, como les decía, es la parte de investigación creo que es básica para lograr hacer un producto diferente y creo que en el mundo actualmente es todo un reto porque los tiempos son tan rápidos. No sé si les ha pasado acá a mis colegas diseñadores, pero o sea, ahora ya el cliente viene con su propio prompt, ¿no? O sea, ya viene con su desarrollo de chat GPT, ¿no? Entonces, es todo un reto también conservar los tiempos o darle un tiempo al proyecto también para investigar y luego para que madure, ¿no? Claro. Y, Ujú. y tú presentas, o sea, ¿compartes toda esta investigación con el cliente de alguna manera o solamente como, digamos que construyes la historia de la marca para cuando presentas y vendes la idea, por así Sí, decirlo? siempre comparto, tal vez no todo, ¿no? Es como pasarlo por el colador, ¿no? O sea, tal vez no todo, pero sí lo que sustente el punto de la presentación, ¿no? O sea, en el caso de Intipalca, por ejemplo, claro, mostramos, es una presentación bastante larga donde justamente ahondábamos en el diseño de las etiquetas y cómo la tipografía tenía un cable a tierra, ¿no? Entonces, sí se muestra todo lo que nos ayude a vender la idea, justamente, ¿no? A sustentar el punto, ¿no? Claro, muchas Ujú. gracias. Por aquí, Del nos dice, Andrea, gracias por compartir este proyecto. Está avanzando mucho el tema de la inteligencia artificial. Se habla mucho de que en unos años se va a abaratar los servicios. Si este fuera el caso, ¿qué consideras que podríamos hacer para seguir manteniendo la rentabilidad en servicios de branding? Sí, yo pienso que de todas maneras tenemos o sea, de todas maneras va a pasar o sea, a ver, en primer momento no creo que el robot vaya a reemplazar a una persona. Ujú. En nuestro caso, a un diseñador gráfico.
¿no? No creo que eso vaya a pasar. En segundo lugar, sí creo que tenemos que aprender a usar la inteligencia artificial bien, ¿no? Porque sí creo que lo que de todas maneras va a pasar es que los tiempos se van a cortar justamente porque vamos a tener estas herramientas. O sea, de hecho ya Photoshop le dices quitar fondo y ya lo quitas. Antes era como que calar y te mandaban, o sea, desde ahí nomás, y desde cómo vienen ya los softwares que ya vienen con esto integrado, o sea, ya es imposible no usarla. ¿No? También he pensado que en algún momento cualquier persona, cualquier emprendimiento, cualquier empresa va a poder meter lo que necesita y la inteligencia artificial va a botar algo, ¿no? Pero eso no necesariamente va a funcionar, digamos, a la perfección, ¿no? O sea, si las marcas normalmente la tendencia es que se comporten como personas, yo a veces paso por a la avenida cerca de mi casa y veo los paneles de helados, por ejemplo, con una modelo que es básicamente, que parece hecha de hule, o sea, y, y eso, o sea, a mí no me da ganas de comer ese helado, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que no, en la medida en el que cada uno de nosotros, como diseñadores, tenga una propuesta única y un punto de vista particular, nuestro propio punto de vista humano, eso va a hacer que tu trabajo siempre destaque y no hay inteligencia artificial como que te reemplace, ¿no? Porque por decir, ¿no? Esta licuadora está llena de mis propias experiencias, de lo que yo he consumido, de las películas que he visto, de los libros que he leído, de la cultura visual que yo tengo, ¿no? Y esta licuadora funciona de acuerdo a eso. Entonces, y mi punto de vista es mi punto de vista como el de Brenda, el de Mariana, el de Beno, o sea, como cada uno tiene su propia forma de ver y eso también es lo rico de hacer al humano, ¿no? Y otra cosa que creo que también hay que considerar, y no sé si se han dado cuenta también de eso, que hay ahora muchas marcas que tienen, ya no es como la ilustración perfectita o las cosas como muy perfectas, porque claro, eso ya lo hace el robot. Ahora creo que más bien hay toda una tendencia de ser mucho más expresivos y mucho más sueltos, abrazando justamente ese error para que le dé un carácter más único a cada una de las ejecuciones que hacemos, ¿no? Entonces, también me da como mucha esperanza este tema de la inteligencia artificial porque va a hacer que estoy segura que nazcan mucho más artistas o que los procesos se vuelvan mucho más explorativos y más manuales porque justamente eso es lo que le da donde se encuentra ese error, eh, o más bien ese carácter más humano, ¿no? Entonces, creo que se va a ir equilibrando eso, ¿no? Actualmente parece que nos vamos a quedar sin chamba, pero yo no le tendría miedo a eso. Sí creo que vamos a tener que pensar a utilizarla para optimizar tiempo, ¿no? Justamente para tener más tiempo para hacer otras cosas como ser más explorativos en el mundo físico. Sí, 100%. ¿Alguien más tiene una duda? A ver, déjenme abrir el chat. Y aquí pusieron una, dice, me encantaron los proyectos y cómo la investigación se vuelve tan clave para llegar a soluciones realmente innovadoras. Dice César que le quedó la duda de cómo identificas cuando una marca necesita desarrollar una tipografía propia y cuando es suficiente elegir una existente que encaje bien. O sea, normalmente nosotros no somos un estudio tipográfico en sí mismo, pero justamente hablando de la investigación, en este proyecto lo consideramos pertinente porque veíamos que las etiquetas, según la región, iban transformándose en su uso tipográfico, ¿no? Entonces, justamente esa observación y esa investigación permitió que salga la idea, ¿no? Ahora, igual, digamos, en tendencia, ahorita está mucho modificar los caracteres y hacer que las tipografías tengan como mucha presencia dentro del branding, y eso ya ahora es parte de una tendencia, ¿no? En este caso en particular lo vimos pertinente porque calzaba como anillo al dedo después de la investigación que se hizo, ¿no? Eh, un poco por eso. Pero no, o sea, sí siento
En Shushupe, por ejemplo, en el proyecto este para esta DJ que les conté que hicimos el logo, lo que hicimos fue, ella mezcla em, sonidos de la selva peruana con música electrónica. Entonces, y se llama Shushupe, ¿no? Que es esta serpiente que les contaban. Entonces, por eso toda la tipografía, todo el lettering es como súper sinuoso, como el movimiento de una serpiente, pero también tiene este carácter un poco groovy porque tiene algunas partes que son más anchitas que otras, ¿no? Ahora, eso en el caso de este lettering, este, que también vimos pertinente. Además, el nombre es tan particular, ¿no? Shushupe, que bueno, para ese proyecto en particular también decidimos eh, diseñar una tipografía, ¿no? Ese proyecto lo hicimos con Luciano Lasco, que es una chica artista de lettering y calígrafa peruana, ¿no? Pero no es que todos los proyectos los abordamos de la misma forma, ¿no? El proyecto, mientras más lo vas investigando más, y bueno, y tu experiencia también, ¿no? Va como sumando, vas como discerniendo qué cosa es lo que puedes, qué cosa es lo más apropiado para utilizar, ¿no? Sí. A ver, por aquí Bernard pregunta, ¿cuánto tiempo te tomas en determinar cada punto del proyecto? Y también cuando ocurre el caso de bloqueos creativos, ¿cómo lidias para fluir si te ha pasado? Sí, sí, por supuesto que eso nos pasa a todos. ¿Cuánto tiempo duran los proyectos? Más o menos de 2 meses y medio a 3 meses. Hay otros proyectos que se han extendido. Normalmente los proyectos se extienden cuando hay muchas personas del otro lado, del lado del cliente, que toman la decisión. O sea, cuando hay más de una cabeza, normalmente eso toma más tiempo. Por lo cual ahí les doy un tip, ¿no? Siempre preguntamos nosotros de cuántas personas dependen las aprobaciones, ¿no? Porque normalmente mientras más personas hay más discusiones y no te dan el feedback a los 2 días, sino que te lo dan a las 2 semanas. Entonces tienes 2 semanas muertas, ¿no? Entonces, normalmente si el directorio es más grande, el proyecto debería ser más costoso, ¿no? Este, mm, y para lidiar con procesos creativos, mira, a mí me encanta hacer dormir los proyectos, porque tú, mientras más tomas justamente distancia del proyecto, tienes más perspectiva, ¿no? Y meterme a otra cosa, ¿no? A hacer literalmente otra cosa. Acá, felizmente, la oficina queda frente de un parque. Entonces, a veces salimos o a veces vamos a hacer otras cosas que no tengan nada que ver. El otro día vino un chico que se llama Amadeo González, que es un ilustrador peruano, y salimos 3 chicos de acá, de la computadora, y nos pusimos a dibujar, por ejemplo, ¿no? A dibujar cosas, mm, o sea, a dibujar con lápiz y papel, o sea, la cosa más simple del mundo, ¿no? Y hacer ese tipo de cosas que te saquen de lo que normalmente haces, porque normalmente dices, ah, ya, bueno, quiero ver en tendencias qué cosa es lo que está pasando en la categoría de no sé, snacks. Y entonces te metes a buscar más snacks. Entonces, hasta que llega un punto en el que tu cabeza está frita de snacks. Entonces, normalmente lo que yo hago es salir, o sea, ya no ver nada y dejar dormir. O sea, dejar que eso duerma. Y luego retomar. Con otros ojos mirar. Después de que ya viste otras cosas, te divertiste haciendo otras cosas, mirar. Y eso hace que tu cabeza siga trabajando, pero ya tú no estés como tan, teniendo pensamientos repetitivos, ¿no? Sino que hace que pienses en otra cosa y que después cuando lo veas con ojos frescos, ¿no? Normalmente hacemos eso, ¿no? Ahora yo estoy luchando un poco con eso, porque con esto de que la inteligencia artificial y todo rápido, ya no hay mucho tiempo para eso, ¿no? Pero siempre es bueno hacerse un tiempo para eso.
Sí. Muchas gracias. Marianita, no sé si quieras leer la otra pregunta. Ujú. Eh, A ver. Ok, dice Del, qué chévere que dibujen y hagan otras cosas. En algún punto estos intereses o expresiones gráficas las incluyes en tus proyectos de branding. Supongo que tal es como si esto extra que hacen les ayuda. Sí, sí nos ayuda. O sea, de hecho, acá en el equipo, este, y de hecho eso es algo que siempre, o sea, que siempre lo pensé desde el inicio, es tener personas que no solamente sean diseñadores, ¿no? Porque los diseñadores a veces somos muy diseñadores. Entonces, tener personas que hagan otro tipo de cosas, como que sepan tomar fotos o que ilustren o que hagan cosas manuales, es muy valioso. Pero de hecho ahora, de hecho en México debe pasar lo mismo, ¿no? Ahora los chicos de las universidades ya no salen solamente diseñando, ¿no? Salen animando, ilustrando, tomando fotos, haciendo ropa, o sea, y eso, o sea, también es una lección también para gente de mi generación, ¿no? Pues, porque em, que tú puedas, que te des el tiempo de explorar otras formas de hacer, otras formas de producir, otras formas de comunicar, siempre aporta y le da una mirada diferente, ¿no? Entonces sí, sí creo que eso sí ayuda. Pero de hecho, si ven el portafolio de fibra, hay un montón de ilustración, porque eso es algo que nos ha interesado desde el inicio. Ujú. Entonces sí nos ha ayudado un montón, ¿no? Y sí. aquí alguien levantó su mano, entonces yo creo que tal vez quiere abrir su micrófono y decir su pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Hola, chicas? Patrick. He estado siguiendo la chamba de Fibra ya por un tiempo. Pucha, es un gran referente para mí porque lo veo en todos lados. Ay, gracias, Entonces, en Patrick. los estantes, ¿no? Entonces me inspira mucho. Sí tenía una duda con respecto a cómo hacen quizás para dar un paso atrás cuando están en pleno proyecto. Digamos, ya tienen una idea, ya están bastante entusiastas con esa idea, pero de pronto, como tú dices, ¿no? Al momento de hacer dormir la idea, el proyecto, regresan con nuevos ojos, una nueva perspectiva y deciden cambiarlo a pesar de que ya hay un gran avance, digamos. ¿Cómo hacen si es que se han topado con esa situación? ¿Cómo le hacen? Bueno, eso me ha pasado bastantes veces. Y te escucho con mi dejo, o sea, tú también eres Peruvian. Sí, Este, no, o sea, eso nos ha pasado bastantes veces y no es algo de lo que yo me siento orgullosa, pero creo que yo funciono bien con presión. Entonces, lo que me ha pasado es como, claro, ya lo dejas dormir y todo, y después lo quieres cambiar todo, y entonces tienes que trabajar el doble para poder llegar a las fechas. O sea, no, la verdad que si alguien conoce otra forma más sencilla, que me la diga, pero yo he tenido que trabajar el doble, o sea, y he pagado mi costo, ¿no? O sea, es lo que he tenido que hacer. Ha habido muchas veces que he trabajado sobre tiempo por esa gracia, ¿no? Por no querer presentar lo que ya tenía trabajado, porque también hay un tema emocional, yo siento en los diseñadores de que después cuando tú ves algo que salió al mercado y en verdad tú no estabas tan contento con eso que diseñaste, después lo vas a tener que ver claro. y vas a tener que sufrirla. Entonces yo Sí. prefiero sufrir previamente y ya no tener que comerme ese sapo, porque después cuando lo tienes que ver o ves el error, o sea, si tú lo has hecho, tú te lo vas a tener que fumar, ¿no? Entonces mejor te lo fumas antes. Claro, genial. Sí. Sí, me pasa bastante, de hecho, Sí. y se siente bien saber que hay como que, ¿no? Esa cosa en común. Creo que nos ocurre bastante a los diseñadores, ¿no? Sí, sí, pero ya después o sea, sí me ha pasado eso bastantes años, pero después de un tiempo ya aprendes a desarrollar el olfato y dices, ya no, ya estás como más cuajado para ver qué modificas, o sea, no es que siempre te va a pasar, no es que ya Claro. vas ejercitando el músculo y ya te pasa cada vez menos. Tengo 40 por si acaso. Ya, muchas gracias, Andrea, de verdad. Sí.
Y yo creo que podemos cerrar con esta última pregunta de Del. A menos que alguien más tenga una duda, manden la hora o callen para siempre. Dice, Andrea, yo sí tenía problemas, logro avanzar en la conceptualización, pero cuando llega el momento de bajar esas ideas a la parte gráfica, comienzo a batallar. ¿Te ha pasado? ¿Y algún consejo para que fluya esa parte? Sí, Ujú. sí, eso es lo que vendría a ser el concepto gráfico. ¿Cómo bajas una idea de palabras a imágenes? Sí, sí, claro que sí me pasa. Sí nos ha pasado. Bueno, lo que yo hago y que me funciona muy bien es que trato de sintetizar, o sea, el concepto bien, bien redactado, todo bien, pero además del concepto, lo que hago es aterrizar, o sea, iniciar mi búsqueda gráfica a través del filtro de las palabras clave. Entonces, lo que hago, agarro un ratito, voy a buscar un ejemplo gráfico para esto. Bueno, chicos, pues ya son las 2:13, entonces creo que este es un buen momento para hacer la conclusión de esta charla. Nuevamente, Andrea, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación y por compartirnos, pues, cosas tan valiosas o que yo consideré muy valiosas, y tu proceso y todos los tips que nos diste. Am, bueno, antes de concluir, no sé si quieras comentarnos algo así de, pues, de las redes de fibra o del rebranding, si no, ya lo veremos cuando lo anuncien. Sí, Eh, pero ahí síganos, pues, estamos como fibra-branding en Instagram. Estamos todavía, como les comentaba, reestructurando cositas, pero nada, ahí si nos siguen en Behance o en Instagram, normalmente tenemos la mayor actualización de nuestros proyectos. Sí, Andrea Galvez. Oh, gracias, César, también. Ahí veo sus comentarios. César, yo a ti te veo que me sigues por redes. Sí, estoy como Andrea-Galvez, creo. A ver. Mm, Salgo con la foto de esta charla, ya. así que ahí me pueden seguir. Em, sí, guión bajo, Andrea Galvez, guión bajo. Ahí está. Ah, sí, guión bajo. Ya lo encontré. Gracias, chicos. Gracias por invitarme y por dejarme compartir también estas cositas. Y nada, qué bueno que les sirvan. Cualquier cosa me escriben. Claro, muchas Gracias. gracias, Sandra. Y pues, gracias a todos por conectarse. Recuerden que, bueno, esta charla, por lo menos yo creo que recordaremos esa última parte donde mostraste lo de tu cliente, pero lo demás está en YouTube para los que la quieran volver a ver. Y los que están viendo esta grabación, pues muchas gracias.